invisible. En esta historia nos sumergimos en los confines de lo prohibido, donde la desilusión fue el inicio de una sed de venganza que aún late, de antigua e insaciable, donde un amor secreto, tejido entre el barro y el fuego, forjó alianzas que ni el cielo supo impedir. Quédense para descubrir la historia de Lilith. Dicen que hay nombres que no deben pronunciarse. Nombres antiguos, nacidos cuando la oscuridad aún no tenía forma. Uno de ellos es Lilith. Su historia no está escrita en la Biblia ni en los rezos, sino en los márgenes de los textos antiguos, en las tablillas rotas del desierto y en los susurros de las madres que velan a sus hijos cuando el viento sopla. No digas su nombre después de medianoche. Porque si te escucha, vendrá. El Edén estaba en calma, el cielo inmóvil, el aire puro. Dios modeló el barro y dio forma al hombre Adán. Y del mismo barro, del mismo soplo, formó a la mujer, Lilith. Despertaron juntos, uno frente al otro. El sol los tocó al mismo tiempo. ¿Qué eres tú, que reflejas mi aliento? Tu mirada es como el amanecer y aún no comprendo. Soy como tú, nacida del barro, del mismo barro que te dio forma, no bajo tus pies, sino frente a ti. A tu lado, donde la luz del sol y las sombras se abrazan. Entonces somos uno. Dos mitades del mismo soplo, del mismo aliento que creó la luz y tejió la sombra. No solo eso, Adán. Somos dos reflejos que se buscan sin encontrarse. Tú fuiste hecho para nombrar el mundo y caminar sobre él. Y yo junto a ti, para recordarte que no eres su dueño. Durante un tiempo caminaron juntos, bajo un cielo recién creado, donde todo era desconocido y visto por primera vez. Rieron, bebieron del mismo río, y Adán dio nombre a cada criatura. El aire que respiraban, el suelo que pisaban. Lili, Todo se inclinaba bajo el peso de su voz. El verbo era su cetro y el silencio su reino. Un reino donde él prefería la luz del sol
y ella mantenerse en la frescura de la sombra, sin saber que cada paso los acercaba más a distanciarse entre ellos. Poco a poco, Adán comenzó a mirarlo todo como suyo, a confundir el don con el dominio, la palabra con la posesión, como si el mundo hubiera nacido solo al pronunciar su nombre. Una noche, el deseo despertó en el Edén. Cuando Lilith se alzó del agua y la luna se inclinó ante su cuerpo, Adán la quiso, no por amor, sino por poder, por sentir que el mundo era suyo al tocarla. Adán miró a Lilith y quiso unirse a ella, pero ella lo rechazó. Yace conmigo, porque así fue dicho. El hombre tomará a la mujer y será uno con ella. ¿Y quién te dijo que la palabra te pertenece? ¿Quién te hizo dueño de mi cuerpo? ¿Cómo te hizo dueño de los nombres? Fui hecho para gobernar, para dar nombre a todo lo que respira. Pero no para poseerlo. Ni a las criaturas, ni al viento, ni a mí. El único que tiene poder sobre la creación es quien la hizo, no quien la nombra. Él extendió su mano, quiso forzar así el destino que imaginaba suyo, mas el aire se partió con un grito invisible. Lilith se alzó y su voz fue trueno. No me inclinaré ante ti, Adán. No fui creada para tu deseo, ni mi cuerpo es tu templo. Dios es el dueño del mundo, y yo soy su recuerdo, en la orilla donde acaba tu sueño. Pero el barro del hombre pesó sobre su aliento, y el cielo se volvió ceniza. El aire gritó, y los pájaros se escondieron entre las ramas mudas. Él buscó imponer su orden, y ella recordar el del Creador. Cuando el peso de su palabra la cubrió, la tierra lloró con ella, y así el río se tiñó de pena, y el jardín perdió su música. Lilith se alzó del polvo, cubierta no de vergüenza, sino de ira. El aire aún olía al verbo con que Adán había mandado, a la palabra que la había hundido en silencio. Cada criatura que él nombró la hería: el león, el ciervo, la paloma. Todos llevaban en su nombre la marca del hombre, y entonces en su pecho el amor primero se volvió fuego. El Edén, que alguna vez fue jardín, se transformó en jaula. ¿Dónde estabas, Creador, cuando el barro me oprimía? ¿Fuiste tú quien me dio aliento, o solo el eco del que me hizo callar? Así nació su exilio, no de las manos de un demonio, sino del corazón roto de quien comprendió que incluso en el paraíso la injusticia puede tener forma de luz.
El sol del desierto era una cuchilla. El viento ardía. Lilith caminó entre dunas y rocas hasta llegar al Mar Rojo, donde los demonios murmuraban su nombre. Nemet, estamos aquí. Aquí, Nemet. Acércate. Aquí nadie manda. Aquí todos somos libres. Ven, únete a nosotros. Lily sonrió y se acercó. Comprendió que el dolor podía ser semilla y que la venganza era también una forma de creación. Miró el mundo, la obra del barro y del soplo, y vio en él una herida abierta, donde sembrar su sombra. El Edén no la expulsó, ella lo abandonó, llevándose consigo la memoria del fuego y el deseo de torcer la perfección del Creador. Su risa se mezcló con el viento y la arena, pero uno de ellos captó la atención de Lilith. ¿Quién eres? Otra criatura hecha de barro y polvo. Yo no soy hecho de barro y polvo. Yo fui creado del fuego, de la chispa divina. Soy un serafín. Aunque algunos me conocen como príncipe de demonios. ¿Príncipe de demonios? Príncipe, sí, de los repudiados y los que no son comprendidos. Dime, ¿no prefieres la libertad antes que un paraíso que te encadena? El paraíso fue una jaula con flores. Prefiero la libertad aunque me queme. Que así sea. Más tarde, en el Edén, Adán maldijo el vacío donde antes ardía su deseo. Alzó la voz al cielo y Dios, cansado, lo escuchó. Entonces Dios, irritado por el clamor de Adán, mandó a 3 de sus ángeles al borde del mundo, donde las aguas del Mar Rojo rozan la frontera del silencio. Les ordenó buscar a Lilith y rogarle que regresara al Edén, que volviera al lado del hombre de barro que la nombró y la perdió. Los ángeles descendieron envueltos en luz y hallaron a Lilith entre el fuego y la espuma, libre, desnuda de culpa, conversando con los vientos y las serpientes. Vuelve, el Señor te llama. Promete perdón si regresas. Y olvido si aceptas su voluntad. Decidle a vuestro Dios que no nací para arrodillarme, sino para recordarle que incluso la luz proyecta sombra. Y así los ángeles regresaron con las manos vacías, y el Edén volvió a cerrarse sobre su nombre.
Y aquí llegamos a la parte primera de la historia de Lilith. Estad atentos, pues en breve relataremos la parte segunda. ¿Podéis esperar para ver más? Nos vemos próximamente. Y recuerda, porque lo invisible también nos observa. El misterio respira entre nosotros. Suscríbete y sé parte del susurro.